Para el caso de las vigas, para el caso de las vigas, el dimensionamiento, ¿no? Considerados es por lo general uno entre 10 a uno entre 12 de la luz libre, ¿ok? Ya a la hora del diseño detallado, inclusive hasta pues, se puede reducir este peralte, como también a veces ser necesario agrandarlo, ¿ok? Entonces debe aclararse que esta altura incluye el espesor de la losa, ¿no? Entonces, no estamos hablando desde el fondo de losa hasta el fondo de viga, no, estamos hablando del fondo de viga hasta la parte superior de la losa, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el peralte. La norma de 0,60 nos menciona peraltes o espesores mínimos para evitar ya el control de la deflexión. ¿Ok? Entonces, para evitar el control de la deflexión, o sea, para evitar ya eh, estos cálculos de las deflexiones, podemos utilizar estos valores, ¿no? Y esto va a depender, pues, de si está simplemente apoyado, ¿no? Con un extremo continuo, con ambos extremos continuos o embolado, ¿no? De esto va a depender eh, estos valores, ¿no? Simplemente apoyado, pues eso es algo que eh, sería así, ¿no? Ya, perdón, voy a utilizar un programita que yo uso. Ya, ya está. Esto es el caso simplemente apoyado, ¿no? Es el caso simplemente apoyado. El caso con un extremo continuo sería, pues, este caso de acá, ¿no? Ahí está, ¿no? El caso con un extremo continuo tendría que ser este, ¿no? Un extremo continuo. Con dos extremos continuos, ahí está, ¿no? Pues en este de acá, un extremo continuo, dos extremos. Entonces, este tramo cumple esta parte, ambos extremos continuos. En voladizo, en voladizo, ahí está, ¿no? En voladizo. Entonces, de esto está hablando la norma E060, ¿no? Y de ahí con estos criterios se puede predimensionar una viga. Bien. Es común considerar vigas de igual peralte en las dos direcciones de la edificación. ¿Por qué es común? ¿Cuál sería la razón por la cual nosotros buscaríamos esto? ¿No? ¿Por qué creen ustedes? Por continuidad, por proceso constructivo.
Los procesos constructivos, más que nada, ¿no? Porque tener, pues, una viga, un peralte en una dirección y otro peralte en otra dirección, significa, pues, que el encofrado que debes usar, pues, es en un lado de un tamaño, en otro lado de otro tamaño para las columnas, ¿no? Eh, entonces, eso pues a la larga te lo puede encarecer, ¿no? De repente uno lo quiere hacer por un tema de economía, pero de repente pues en el tema del proceso constructivo puedes encarecer el trabajo, ¿ya? Aparte que temas, variar esta situación, variar esto en los planos, en obra, puede llevar a confusión, ¿no? Puede llevar a confusión en el, y si uno no está atento, inclusive puedes empezar a hacer algo de manera errónea, ¿no? Yo, me sorprendió un criterio de un ingeniero en Antonio Blanco. Estaba trabajando con él y hacíamos pues el diseño estamos haciendo el diseño de unas contención de una cisterna, ¿no? Una cisterna, y en donde en un lado tenía la presión del agua y en otro lado tenía nada, ¿no? Entonces, lo que decía, no, teóricamente el fierro, pues, el fierro mayor, ¿no? El mayor fierro va a ser en donde está, al lado de donde está el agua, ¿no? Pero lo que él decía era, no, hay que colocar el fierro, igual fierro, vamos a colocar una doble malla, pero igual fierro en ambos lados. ¿Por qué? Porque esto pues puede llevar a la confusión a los operarios, ¿no? Entonces, bueno, son criterios que uno tiene ya pues en la práctica, ¿no? O sea, teóricamente pues, se puede hacer muchas cosas, pero en la práctica hay que ver si es conveniente o no. ¿Ok? Bien, entonces, sí, es mejor considerar igual peralte, es mejor. Entonces se puede jugar con los anchos, ¿no? Con los anchos. Entonces, eh, el ancho por lo general se considera con 0.5 la altura, eh, pero no es que sea determinante, ¿no? No es que sea siempre así, no, ¿no? Uno tiene que hacer un cálculo, un diseño. Ahora, el ancho mínimo, ¿no? Alguno dirá, profe, ¿por qué siempre colocan 25 centímetros? Bueno, lo que pasa es que el diseño sísmico de vigas para sistemas aporticados o duales tipo 2 nos dice que el ancho mínimo es de 25 centímetros, ¿ya? Pero no significa de que puedas tener, por ejemplo, si no tienes ese sistema, si tienes un sistema de muros estructurales o duales tipo 1, puedes tener un ancho no tanto de 25, sino menor, puedes tener de 20 o de 15, ¿sí? Entonces, o sea, pero por lo general, ¿no? Se observa pues que los estructurales dicen ancho 25 y no menos. A mi parecer es un buen criterio, es un buen criterio. Claro, no siempre va a ser amigable con el arquitecto, ¿no? A veces los arquitectos van a decir, pero ¿por qué 25? Porque, bueno, si el arquitecto está pidiendo que hagas unas vigas un poco más menor espesor, por ejemplo, de 20, y tienes el caso que es permitido por las normas, pues normal, puedes hacer vigas de menor ancho. Sin embargo, el ancho que cumple con todos los requisitos sísmicos siempre es 25, por lo menos, ¿ya? O sea que con el 25 no hay piedra, en pocas palabras. Muy bien, eh, tenemos para luces de menores de 5.5, tenemos esas vigas, hasta de 9.5 metros, para luces menores de 9.5 metros tenemos ese tipo de vigas, 30 por 85, 30 por 90, hasta 40 por 90. ¿Se pueden hacer luces más grandes? Sí, se puede hacer luces más grandes, ¿no? Pero esto conlleva a elementos más grandes también, ¿no? Muy bien. Para lo que es columnas, para lo que es el predimensionamiento de columnas. Entonces, las columnas sabemos que principalmente carga axial,
¿no? Sin embargo, el momento flector, eso sí va a ser variable, ¿ya? Eso sí va a ser variable. Eh, mucho va a depender de que, si del sistema estructural, ¿ya? El sistema estructural puede ser un sistema de muros o de dual, entonces ahí la columna tiene una poca participación o mediana participación a la resistencia sísmica, por lo tanto va a tener un poco momento o mediano momento flector. En cambio, en un sistema netamente aporticado, las columnas son cruciales para el sismo, por lo tanto, el momento flector que va a tener va a ser mayor, ¿no? Entonces, un criterio que se usa para dimensionar las columnas es, bueno, luego de hacer un metrado de cargas, ¿no? Dice, para edificaciones con gran número de pisos, se puede dimensionar buscando una sección total, de modo que la carga axial en servicio produzca un esfuerzo de compresión del orden de 0.45 F'C. Entonces, se metra las cargas y se obtiene cuánto está tomando cuánto de carga axial está tomando esta columna. Se le divide entre su área y este esfuerzo, vamos a decirlo así, este esfuerzo promedio, debe ser menor que 0.45 F'C. Ese es un criterio para dimensionamiento. ¿Ok? Entonces, sin embargo, para edificaciones de pocos pisos y de luces importantes, es posible que los momentos produzcan excentricidades importantes. Entonces, allí habría que tener en cuenta la posibilidad de agrandar los peraltes, ¿no? Agrandar los peraltes. Entonces, se puede jugar con esa área, pero también se puede jugar con las dimensiones de la viga, de las columnas, o sea, no necesariamente cuadradas. ¿Ya? Entonces alguno me dirá, profesor, pero el sismo puede venir en ambas direcciones. Entonces, ¿cómo puedo jugar con los peraltes si tengo un sismo en ambas direcciones? Entonces se podría utilizar lo que son las columnas en forma de L o las columnas en forma de T. Entonces, de esa manera, puedes tener un peralte importante en ambas direcciones. ¿Y por qué es importante el peralte en las columnas? El peralte es importante en las columnas porque a mayor peralte, mayor rigidez lateral. ¿Ok? Entonces, para edificios que tengan muros de corte en las dos direcciones, tal que la rigidez lateral y la resistencia van a estar principalmente controladas por los muros, las columnas podemos llamarlas como la carga entre 0.45 F'C. Para lo que es columnas, pero ya no interiores, sino columnas exteriores, laterales, vamos a decirlo así, o esquineras, tenemos 0.35 P, la carga de servicio, entre 0.35 F'C. Ahora, para edificios aporticados, ¿no? Las columnas deberán dimensionarse mediante alguna estimación del momento sísmico. Sin embargo, la experiencia nos dice de que las áreas deben ser entre 1000 o 2000 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, el predimensionamiento lo podemos trabajar con esto, ¿no? Entre 1000 y 2000 centímetros cuadrados. Notemos también esta recomendación, ¿no? Esta recomendación nos dice de que quieres trabajar con edificios aporticados íntegramente, ya, muy bien, pero no te pases de 3 o 4 pisos. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque los edificios aporticados pues son muy flexibles. Entonces, mientras trabajes con mayor altura, pues vas a tener, como hay gran flexibilidad, vas a tener mayor desplazamiento y puedes tener también efectos de segundo orden. Entonces, no es conveniente o no es recomendable, si vas a trabajar con edificios aporticados, no es recomendable excederte de 3 o 4 pisos. ¿Sí? Particularmente
en los diseños que yo hago, en los diseños que yo realizo, o que he realizado, no trabajo con aporticados, ¿sí? No trabajo con aporticados por la sencilla razón que eh, el aporticado siempre me va a permitir una mayor deformación, ¿no? ¿Y qué pasa? También debemos tener en cuenta que todos nuestros cálculos sísmicos, todos nuestros cálculos, sea los que fueren, son cálculos aproximados, ¿sí? Entonces, si yo soy consciente que trabajo con cálculos aproximados, entonces, eh, trabajar con un sistema que me va a permitir grandes deformaciones, estos cálculos que estoy haciendo son aproximados. Quiere decir que puede ser más deformación. Si puede haber una mayor deformación, pues, y si yo trabajo con estructuras flexibles con una mayor posibilidad de deformación, entonces puedo incurrir en un mayor daño. Por eso, eh, eh, yo particularmente prefiero siempre mis estructuras trabajarlas con sistemas duales, principalmente duales o en muros, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender pues de cada uno de ustedes. Ustedes también, de repente, si quieren trabajar con porticado, pues está bien. Entonces, la experiencia dice que necesitarás columnas transversales entre estas áreas, para ese número de pisos, ¿no? Salvo que se tengan luces mayores a 7 metros. En el caso de que tengas luces mayores a 7 metros, ¿no? Hay que tener cuidado con las columnas exteriores, pudiendo dimensionarse el peralte de la columna en un 70 u 80% del peralte de la viga principal. Entonces, eh, este criterio hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos luces grandes, ¿no? Y un criterio, pero esto ya es para el diseño, ¿no? Que se los digo también, un criterio también es que nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro diseño sísmico siempre va a apuntar a tener la columna más fuerte que la viga, ¿ok? Entonces nuestras columnas deben ser más fuertes que las vigas. ¿Por qué razón? Porque de esa manera yo garantizo o induzco a que la disipación de energía se dé en las vigas antes que en las columnas. Entonces la formación de las rótulas plásticas se va a dar primero en las vigas antes que en las columnas. Entonces, esto es importante para asegurar la estabilidad. De eso vamos a hablar también en la próxima diapositiva. Entonces, tenemos acá algunos criterios de predimensionamiento, ¿no? Para lo que son columnas, y siempre recordando de que no es necesario que sean cuadradas. No es necesario. Puedo yo aumentar la rigidez lateral, puedo aumentar la rigidez en determinadas direcciones utilizando vigas T o columnas T o columnas L. Se puede utilizar eso. Para el caso de lo que es placas, para el caso de lo que es placas, aquí sí es, aquí sí estamos, sí tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿ya? En el caso de placas, ¿no? Las placas siempre van a trabajar en base a las fuerzas sísmicas, ¿ok? Entonces, la placa va a absorber más o menos fuerza sísmica de acuerdo al porcentaje de corte sísmico total, ¿ok? Entonces, eh, esto me va a derivar, ¿no? Me va a... Podemos deducir, pues, que no es posible, pues, dimensionar de una manera exacta o dar un criterio de dimensionamiento exacto de una placa, ¿sí? Entonces, sí sabemos que va a depender de la fuerza sísmica, ¿no? Entonces, eh, mientras más placas, mientras más placas, los pórticos van a tomar menos cortante sísmico, ¿sí? Ahora, sí podemos hablar del espesor, ¿no? El espesor nos dice lo siguiente, ¿no? Las placas pueden hacerse de mínimo de 10 centímetros de espesor. Ese es el mínimo que se puede tomar. Pero, por lo general, lo mínimo que se toma es 15.
para edificios de pocos pisos y 20, 25, 30 para edificios con mayor número de pisos. ¿Ok? También este espesor va a aumentar en caso de que disminuya la densidad de placas. Entonces, obviamente esto va a depender pues de cada estructura, ¿no? Puedo tener una estructura de 5 pisos, ¿no? Pero puedo a la vez tener una estructura de 5 pisos, pero de un área pues enorme, por ejemplo, de un área de dimensiones en planta de 80 por 80, por ejemplo, ¿no? Y con placas solamente en los bordes, entonces, en los extremos. Entonces, ahí ya pues estos criterios de 10, 15, 20, 30 caen. ¿Por qué? Porque ahí la fuerza sísmica va a ser tan grande en estas placas que de repente para poder hacer los núcleos, para poder hacer la distribución de eh, la distribución de refuerzo, o para que pueda satisfacer la misma resistencia cortante proporcionada por el concreto, pues tendría que hacer, pues de repente, para esos 5 pisos nomás, tendría que hacer un muro de 60 centímetros. Entonces, en resumidas cuentas, ¿no? En el caso de las placas, ahí sí no podríamos dar un criterio exacto de dimensionamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas variables en juego. La cortante sísmica, ¿no? La densidad de muros de placas que vas a colocar, ¿sí? El tamaño en la planta, o sea, el tamaño en planta va a estar directamente relacionado al peso, y el peso va a estar directamente relacionado a la fuerza sísmica, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede decir de placas. Lo que sí se puede hacer es colocar, pues, placas en donde permita la arquitectura, ¿no? Ya que la arquitectura limita mucho el tema de las placas. Entonces, en donde la arquitectura lo permita, se puede colocar las placas, y en base a esa primera colocación de placas, ¿no? Se podría calcular pues la deformación lateral, ¿no? Y si necesito tener mayor rigidez, pues lo que tengo que hacer es aumentar el tamaño de las placas, ¿sí? Y con un diseño previo podríamos sacar el, también eh, el refuerzo de corte previo en las placas, también se podría hacer eso. Bien, entonces aquí tenemos, aquí tengo un error aquí, perdonen, muros. ¿Listo? Entonces, esto es lo que podríamos hablar del predimensionamiento de placas. Entonces, los elementos estructurales, ¿no? Los elementos estructurales se van a ensamblar, ¿no? Se van a ensamblar. No sé si ustedes se acuerdan cuando han visto su curso de análisis matricial de estructuras o análisis estructural 2, ¿no? En donde se hablaba, pues, de que se hacía un ensamblaje de la matriz de rigidez, ¿no es cierto? Cada elemento estructural tenía su propia matriz de rigidez, y lo que hacíamos para poder obtener la matriz de rigidez de la estructura, ¿qué hacíamos? Ensamblábamos las matrices, las ensamblábamos, y con ese ensamble teníamos una matriz global de rigidez de toda la estructura. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es la misma idea. Es la misma idea, ¿no? Sabemos que las estructuras, ¿no? Matemáticamente ya lo hemos hecho, son sistemas, ¿no? Y estos sistemas se podría decir que son un ensamblaje de elementos estructurales discretos conectados entre sí en un número finito de puntos. ¿Ok? En un número finito de puntos. Entonces, ¿cuál es la función de una estructura? ¿No? La función de una estructura es transmitir las cargas desde sus puntos desde sus puntos de aplicación al suelo. Estas fuerzas producen en el material de la estructura deformaciones y esfuerzos internos. Entonces podemos observar aquí, ¿no? Podemos observar aquí
que el sistema de vigas, ¿no? Soporta las losas y a su vez las vigas pasan su carga a las columnas o muros, ¿no? Tanto las losas como las escaleras. Las escaleras también eh, transmiten su carga hacia los elementos de apoyo que pueden ser muros o pueden ser vigas. Estas vigas a su vez pasan su carga a las columnas y muros y los muros y columnas pasan su carga hacia los elementos de cimentación como son zapatas, cimientos corridos, plateas, zapatas combinadas. Y estos elementos de cimentación pasan la carga hacia el suelo. Y entonces eso es lo que busca el sistema estructural. No solamente las cargas verticales, esto siempre recalcar, sino también las cargas horizontales. Las cargas horizontales también es la misma idea, ¿no? Se transmiten al final al suelo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es eh, lo que teníamos que hablar un poco sobre elementos estructurales, predimensionamiento y comportamiento de una estructura. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna consulta? Ingeniero, buenos días, ¿qué tal? Tengo una Buenos días, consulta. dígame. Hace un momento le escuché hablar sobre las columnas T o L. Ujú. ¿Sirven necesariamente para rigidizar la estructura o tiene algún propósito más? Eh, las columnas TOL básicamente es justamente para eso, ¿no? Para poder aumentar la rigidez en una dirección, ¿no? Por ejemplo, en un colegio, en los colegios, por ejemplo, ¿no? Este, a ver, ¿no? ¿No? A ver, por ejemplo, un pabellón de colegio es así, ¿no? Sí, para dibujarlo así rápidamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este pabellón, ¿no? De colegio, ¿no? Eh, ya, esta parte es la parte embolado, ¿no? El pasillo, vamos a decirlo así, ¿no? Aquí tenemos muros de albañilería, por ejemplo, ¿no? O podrían ser muros de albañilería también. Ahí está, ¿no? Pero en esta dirección, eh, el sismo podría decirse que está cubierto en esta dirección, ¿no? A grosso modo, la dirección norte-sur. Pero en la dirección este-oeste, ¿cómo podemos rigidizar, ¿no? Eh, colocar columnas cuadradas no convendría, ¿no? Alguno diría, profesor, entonces coloquemos pues columnas de esta forma, ¿no?
Ya está. Entonces, coloquemos columna de esta forma. Sin embargo, ¿no? Eh, perderíamos un poco de rigidez acá. ¿Por qué razón? Porque esta viga, estas vigas de acá, no van a encontrar el suficiente espaciamiento de anclaje, ¿no? Para que se pueda desarrollar los momentos en el extremo de la viga. O sea, para que se pueda desarrollar la resistencia al momento en este extremo, específicamente el momento negativo, ¿no? Aunque también el positivo, si hay una inversión de cargas, ¿no? Se necesita pues un, una longitud de anclaje que este solo ancho no lo va a permitir. Entonces es por eso de que aquí convendría más tener una viga, tener un elemento así, ¿no? Una columna T, así decirlo así, una columna T. Ahí está. ¿No? Entonces, en este caso, ¿no? Vemos que la utilidad de estas columnas T, ¿no? Uno es para darle una mayor rigidez, ¿no? A esta dirección, ¿no? Entonces esta dirección sería porticada, ¿no? Y dos, sería, esta parte de acá me va a permitir tener una longitud de anclaje necesaria para los fierros que vienen en estas vigas y de esta manera desarrollar resistencia al momento en los extremos. ¿Ok? No sé si he podido responder. Esa sería la razón, ¿no? O las razones, podríamos decir. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, ingeniero, todo claro. Justo le decía eso porque en el colegio donde estoy trabajando en los extremos, o sea, las esquinadas son placas en forma de L Ah, y ya. las excéntricas son columnas en forma de T, tal como los ha dibujado. Ajá, Quería perfecto. saber la razón de esas. Bueno, Igual. en este caso, por ejemplo, yo lo puedo dejar así también, ¿no? Lo podría dejar así, pero a la hora de hacer mi modelamiento estructural, aquí tendría que ponerlo como si fuera como si hubiera una articulación, una conexión articulada. ¿Por qué? Porque definitivamente estos fierros que vienen acá de las vigas no van a encontrar el anclaje necesario para que pueda desarrollarse el momento. Entonces, lo más conveniente sería, pues acá, si yo quiero que también haya una conexión rígida y no articulada, que lo más conveniente sería darle a eh, darle a esta viga una longitud acá, ¿no? O, bueno, a este muro, ¿no? Darle una pequeña sección acá, de manera de que aquí sí se pueda dar el anclaje de los fierros, la longitud de anclaje necesaria para que se desarrollen los momentos, para que se desarrollen los momentos. Y ya ahí sí puedo hacer mi modelamiento estructural como si fuera un nudo rígido. ¿Ok? Sí, Muy bien, ingeniero, muchas gracias. perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, tenemos todavía una hora para poder desarrollar el trabajo. Este material se lo he enviado también a la dirección para que puedan hacérselos llegar, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver ahora, perdón, creo que sí. Vamos a ver el tema de estructuración, ¿sí? Un poquito, vamos a ver la interacción entre los elementos estructurales y qué esperamos nosotros, ¿no? Esta interacción entre elementos estructurales es, pues, básicamente el comportamiento de la estructura. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de nuestras estructuras? ¿No? Vamos a hablar
también de lo que es una configuración estructural, ¿no? Los criterios que nos dan la norma, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta para nuestras estructuras, ¿no? Vamos a hablar un poco de sistemas estructurales, elementos estructurales y no estructurales, edificaciones con y sin sótanos también, hablar un poco de esto. Muy bien, empezamos entonces. Empiezo con una frase muy interesante que me gustó mucho, ¿no? Y bueno, las comparto, ¿no? Me dice, la ingeniería estructural es el arte de utilizar materiales que tienen propiedades que solo pueden ser estimadas, ¿no? O sea, desde ya empezamos con materiales con propiedades estimadas, no exactas, ¿no? Para construir estructuras reales, la estructura es palpable, es objetiva, es real, pero el análisis es aproximado. ¿Okay? Todo el análisis que hacemos, al final de cuentas, es un análisis aproximado, ¿no? Y este análisis lo hago con cargas, con fuerzas, ¿sí? Con fuerzas que existen, o sea, obviamente existen. Sin embargo, no las conozco con precisión. Yo puedo estimar cargas, puedo decir, pues, eh, esta carga, pues, va a tener, esta va a tener esta carga, tengo estos valores, tengo estos coeficientes, ¿no? Sin embargo, estas cargas no son conocidas con precisión. De manera que nuestra responsabilidad con el público sea satisfecha. Entonces, lo que sí es cierto y lo que sí es objetivo es que toda la responsabilidad la tiene el estructural. Eso sí es verdad, ¿no? Entonces, esto pues es importante que tenerlo claro, ¿no? Tenerlo claro antes de querer pues vamos a decirlo así, bajar la guardia en el tema de las estructuras, ¿ya? Eh, hay un, no sé si ustedes han visto el libro de Alejandro Muñoz, Ingeniería Sismo Resistente, en donde tiene una gráfica bien interesante, ¿no? No lo he puesto acá en mis diapos, pero tiene una gráfica bien interesante de eh, cómo es la actitud del hombre frente a los sismos. Al inicio, después del sismo, eh, ¿qué se hace? Pues se comienza, se llenan pues los nichos, ¿no? Se traen las obras de demolición para demoler todas las estructuras que ya están a punto de colapso, que no pueden ser reparadas, ¿no? La gente viviendo en sus carpas, ¿no? La gente vive en carpas o en estos edificios que debieran haber estado diseñados de forma esencial, ¿no? Entonces, la gente vive en carpas, en tiendas, en las calles, no pueden vivir dentro de las casas, porque las casas están, no se sabe si pueden, ya deben ser demolidas, o si las casas necesitan, sí pueden ser reparadas, pero necesitan pues repararlas primero, antes de entrar, ¿no? Entonces la gente viviendo en tiendas, en carpas, ¿no? Se comienzan a buscar los responsables, y con la búsqueda de responsables se empieza a señalarse, ¿no? El estructural dice fue el estudio de suelos, el estudio de suelos dice fue el constructor, y el constructor dice fue el estructural, ¿no? Entonces, eh, lo triste en el país es que en la gran informalidad no hay a quien echarle la culpa, porque el maestro que te construyó la casa, a él no le puedes echar la culpa de nada, él no ha firmado ni un papel. Es más, tú ni siquiera le has pagado con boleta ni con factura, ¿no? De repente. No tienes a quien echarle la culpa a nadie. Eh, este, y esto es los primeros días, ¿no? Los primeros meses. Poco a poco, ¿no? Pasa el tiempo y las normas de diseño se actualizan, ¿no? Se forman pues los equipos de revisiones estructurales, formados por estudiantes, por ingenieros, ¿no? Levantan información y ven pues los errores, los horrores, ¿no? Y las cosas que pese
a estar bien diseñado con el código y todo, no ha respondido bien. Entonces ahí sí, pues hay que ver un tema de actualizar códigos, ¿no? Entonces se actualizan los códigos y sigue pasando el tiempo y ya la gente pues se va olvidando, ¿no? Se va olvidando, ya hablas de desastres, la gente se aburre, ¿no? Como quizás hay algunos acá, ¿no? ¿No? Ya hablas de sismos, ya dices, esto no va a pasar, ¿no? Al menos en mi vida no va a pasar, ¿no? Eh, los constructores dicen, no, pero esto es demasiado, ¿no? Pues omite tal punto, ¿no? Con mucho fierro, ¿no? Sácale este fierro, ¿no? Demasiado, ¿no? Te critican tus diseños porque dicen, ¿qué es esto? Estás construyendo un búnker militar, ¿qué es esto? Critican tus diseños, ¿no? Entonces ya la gente comienza a crear, pues, los arquitectos comienzan a hacer estructuras estrambóticas, ¿no? Muy, eh, rimbombantes, medias raronas, ¿no? Y, y hay ingenieros que sí atracan, ¿no? Y dicen, bueno, sí, ya, yo lo hago, ¿no? Yo te lo diseño, total, no pasa nada, ¿no? Entonces, y el software, aparte del software dice que está bien, ¿no? El software, tú le metes toda la geometría así como es, tal y como está, así con esas inclinaciones, con esos perfiles, y el software dice que aguanta. Como el software dice que aguanta, tú dices, ya, pues está bien, no pasa nada, yo lo firmo, pum, lo firmo, ¿no? Y, eh, y así pues, ¿no? Hasta que llega de nuevo el sismo, porque es un ciclo, y volvemos a lo inicial, ¿no? Muerte, ¿no? Nichos, entonces todo esto es un ciclo, ¿no? Entonces nosotros, pues, ¿qué tenemos que buscar? Pues nosotros tenemos que buscar siempre construir con las normas. La cosa es bien sencilla, ¿no? Es entender las normas, saber cómo utilizar las normas y utilizarlas, nada más, ¿sí? Ya si la norma pues no está bien hecha, pues ya no es nuestro problema, pues nosotros hemos confiado en eso, ¿no? Pues ya no es problema nuestro. Entonces, la experiencia obtenida en muchos sismos muestra que los edificios bien concebidos estructuralmente y bien detallados han tenido un comportamiento adecuado, aunque no hayan sido objeto de cálculos elaborados y en ocasiones no hayan satisfecho rigurosamente los reglamentos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que una buena estructuración, ¿no? Con criterios de estructuración, o sea, estructurando con criterio, ¿no? Puede salvar inclusive hasta un mal diseño, ¿sí? Bueno, y al decir un mal diseño no digo un pésimo diseño, sino que un diseño insuficiente, por decirlo así, ¿no? Un diseño insuficiente. Omitiste tal o cual parte del diseño sísmico ya, pero como tienes una buena estructuración, entonces la experiencia nos dice de que el comportamiento ha sido adecuado. ¿Okay? Entonces, qué importante es saber estructurar. Y esto no es el descubrimiento de la pólvora, eh, esto es lo que se dice siempre, ¿no? Aquí tenemos pues ejemplos de una mala estructuración, ¿no? Ejemplos claros de una mala estructuración, ¿no? Bueno, acá por un tema eh, de no separar los muros de las columnas, ¿no? Efecto de columna corta, y acá por un tema de no colocar adecuada rigidez en el primer piso. Es más, colocaron solamente rigidez a un lado y en el otro lado no le colocaron nada. Entonces, ¿qué pasó? Piso blando. Piso blando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos peruanos. Las edificaciones se comportarán ante los sismos considerando resistir sismos leves sin daños, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Un buen diseño, un buen análisis, un buen diseño sismo resistente va a permitir que ante sismos leves no haya daños en la estructura. ¿Sí?
Frente a sismos moderados podría darse la posibilidad de daños leves. Podría, como puede que no. Frente a sismos moderados se podría dar la posibilidad de daños leves. Y en sismos severos sí hay posibilidad de daños importantes, con una posibilidad remota de ocurrencia de colapso, pero no, lo que la norma busca es que no haya colapso. O sea, lo que la norma busca es que, perdón, que sí haya daños importantes, pero reparables. Todo nuestro código está buscando esto, que frente a sismos severos haya daños importantes, pero reparables. Ahora, ¿por qué hablamos de posibilidad remota de colapso? Porque todo es probabilidad. Entonces, la norma que te dice, hay una alta probabilidad de que puedas repararlo, pero así como hay una alta probabilidad que puedas repararlo, hay una pequeñísima probabilidad de que colapse, ¿no? Y esto no sé si no me creen o no, pero a ver un ratito, déjenme ver un ratito. Ya, aquí tengo mi norma E030 del 2019. Aquí está, ¿no? Entonces dice, la estructura no debería colapsar, ni de causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes. Pero ese no debería, ¿qué significa? ¿Cómo ustedes lo entienden? No debería. No es lo mismo decir no colapsará, ¿no? No es lo mismo. Quiere decir que siempre hay una posibilidad remota, siempre, pese a que esté bien diseñado. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos nosotros eh, una gráfica, ¿no? Una gráfica del comportamiento de la estructura, ¿no? Frente a un sismo severo, vamos a decirlo así. Entonces, nosotros, si quisiéramos que no se dañe para nada la estructura, o sea, frente a un sismo severo, no tenga ningún daño, ¿no? Tendríamos que diseñarlo para este cortante. Este que está acá arriba. ¿Ok? Este cortante se llama cortante máximo elástico. Entonces, si nosotros diseñáramos, ¿no? Para este cortante, entonces tendríamos una estructura que frente a un sismo severo no presentaría ningún daño. Todo el trabajo sería un trabajo elástico, lineal, y simplemente volvería a su estado original. ¿Ok? Sin embargo, pues hacer eso es muy caro. Hacer eso es muy caro. Por lo tanto, nosotros trabajamos no con ese cortante, sino trabajamos con ese cortante reducido. O sea, el cortante máximo elástico o entre R. Entre R. El cortante con el que trabajamos es este. El cortante máximo entre un factor de reducción. Entonces, reducimos este cortante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros diseñamos con este cortante. ¿Ok? Entonces, si diseñamos con este cortante, entonces alguno dirá, profe, pero si el sismo viene así y yo lo diseño con esto, entonces mi estructura ya fue, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que
la estructura también la diseñamos, también a la hora de diseñarla, la diseñamos de manera de que pueda disipar energía, ¿no? Aparte de que los materiales poseen siempre una sobreresistencia, ¿ok? Aparte que nosotros no diseñamos con el cortante de proporcionalidad, del límite proporcional, diseñamos con un cortante de diseño que es un poco menor. Entonces mi estructura, si viene un sismo severo, ¿qué va a pasar? Mi estructura va a pasar la resistencia de diseño, va a pasar el límite de proporcionalidad, y aquí va a entrar en el rango ya inelástico. En el rango inelástico empieza el daño. Este daño empieza aquí. Ahí empieza. Entonces la estructura, ¿qué va a hacer? Bien diseñada, ¿eh? Bien diseñada, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a disipar la energía. Disipa la energía, llega a un cortante máximo inclusive, por la sobreresistencia, ¿no? Si llega a un cortante máximo, ¿no? Hasta llegar a un punto, ¿no? A llegar a un punto que ya no debería pasar. ¿Por qué? Porque si pasa este punto ya la estructura empieza a ser irreparable, ¿ok? Entonces, tenemos un límite que no debe pasar la estructura, porque si la pasa, podríamos llegar o llegamos a un estado irreparable de la estructura, previo al colapso, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues diseñar sin pasarnos de ese límite. ¿Y cuál es ese límite? Ese límite es ese desplazamiento relativo de que habla la norma 030. O también habla como distorsión máxima permisible. Ese límite de distorsión máxima permisible está colocado allí para buscar que mis estructuras sean reparables. O sea, daños sí va a haber, pero que sean reparables. Entonces, pasado ese punto, está cerca al colapso hasta que llegas al colapso. Entonces, esta es la curva llamada una curva de capacidad. Una curva de capacidad, ¿no? Como verán, diseñamos para este cortante reducido, pero la estructura tiene esa capacidad de poder continuar desplazándose con las deformaciones laterales, con disipación de energía, con la formación de las rótulas plásticas, hasta que llega un colapso por ahí. ¿Ok? Muy bien, entonces definir la seguridad ante un sismo severo es difícil. Ante eventos sísmicos severos, las normas sí permiten daño, inclusive en algunos casos de tal magnitud que hacen la estructura irreparable. Se apoyan en la utilidad para reducir las fuerzas laterales elásticas y llevarlas a niveles de diseño compatible con la economía y recursos. Entonces, claro, esto de acá, pues, ¿qué va a permitir? Va a permitir, pues, una estructura mucho más económica que esta estructura, con, eh, de resistencia a la demanda elástica. ¿Okay? Entonces, por eso nos apoyamos bastante en la ductilidad. Nos apoyamos bastante en la ductilidad. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, ¿qué pasó con estos elementos estructurales? Estos elementos estructurales están conectados, todo bien, bonito, pero la interacción pues no ha sido buena. ¿Por qué no ha sido buena? Porque no ha habido un buen ensamblaje, porque el material de los elementos no ha sido el apropiado. Entonces, ¿qué pasó con la capacidad total de la edificación? Se agotó, se acabó, ¿no? Vean ustedes en el 2015, el Hospital Juárez, cómo queda. Entonces, esto pues es lo que puede pasar, ¿no? Inclusive en un hospital es donde menos debería pasar, ¿no? Pero esto es algo que puede pasar. Si es que la estructura pues no está bien diseñada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el gran común de estructuras acá en el país? El gran común de estructuras acá en el país, lo que va a pasar es que ni siquiera está diseñado para este, está diseñado para acá.
¿Sí? Ya, entonces, ya, profe, no sea tan malo, ya, lo pondremos por acá, pues. No hay que ser mal hablados, acá, no, ya, aquí, ¿ya? Ahí. Pero lo que sí, ni hablar, ni bajo ningún aspecto te paso es que haga esto. Esas estructuras mal hechas, como maestro de obras y ingeniero civil, ¿no? Como autoconstrucción, esto en la vida va a ser esto. Porque esto requiere un detalle. Pero la estructura va a empezar acá y aquí nomás se va a caer. Ahí nomás. ¿Sí? Frente a un sismo severo. ¿Y por qué los maestros de obra se jactan y dicen, pero yo tengo 30 años en la construcción y nunca se me ha caído ningún edificio? Y se jactan, ¿no? Y son orgullosos y dicen, no, así que no me vengas a enseñar a mí cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha venido un sismo severo. Así de simple. Porque no viene el sismo severo. El sismo severo va a ser una gran mesa vibratoria en donde se van a ensayar todos los edificios. ¿Ok? Muy bien. El enfoque clásico, antiguo, el enfoque clásico o antiguo es este de aquí, ¿no? Ahí nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos que estos edificios antiguamente, la concepción era de que la demanda sísmica, ¿no? La demanda sísmica tiene que ser menor o igual a una incorporación de propiedades al edificio, tales como resistencia y ductilidad, ¿no? Entonces se hacía un diseño sismo resistente, sí, claro, diseño sismo resistente, ¿no? Y se buscaba que haya ductilidad en los elementos, por supuesto, ¿no? Y esto es algo que se ve claramente en edificios antiguos, ¿sí? Entonces solamente se tomaba en cuenta la utilidad y la resistencia, ¿no? Vean acá esto. Mucha utilidad, pero colapsó. Entonces ahí, pues, aparte de que le falta rigidez, ¿no? También ahí seguramente había otros problemas estructurales, otros problemas de estructuración. Pero noten ustedes, pues, que las columnas están exquisitamente bien diseñadas exquisitamente bien diseñadas sísmicamente, ¿no? Esas columnas están, pues, perfectas. O sea, ahí se ha seguido detalladamente el diseño sismo resistente de columnas. ¿Por qué? Porque el diseño sismo resistente de columnas me va a dar una ductilidad. Entonces, ahí, eso de ahí, vean ustedes la gran ductilidad que tienen esas columnas. Qué gran ductilidad, ¿no? Entonces, pero no solamente basta con ductilidad, porque miren, colapsó. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el enfoque actual? El enfoque actual, ¿no? En el enfoque actual tenemos que la demanda sísmica tiene que ser menor o igual que la combinación de tres capacidades. Uno, la resistencia, ¿no? Debe resistir los eventos. La ductilidad tiene que tener utilidad también en su estructura para poder disipar energía en esas zonas de utilidad plásticas. Y también la rigidez. Entonces es importante eso. Entonces ya el enfoque actual nos habla de rigidez. Tenemos que tener rigidez en todas las estructuras que tengamos. Todas las estructuras que haya, tenemos que tener rigidez. Entonces, esto es importante. Ese es el enfoque actual, ¿no? Y así tenemos que diseñar nuestras estructuras. Todas nuestras estructuras, siempre cuando hagamos unos cálculo estructural, cuando hagamos una estructuración, ¿no? O cuando hacemos el diseño, debemos de pensar, ¿no? Tenemos que tener ese chip, ¿no? De que mi estructura debe tener rigidez
ductilidad y resistencia. ¿Ok? Muy bien.